botella que compró en una tienda de souvenirs. Y es que aunque queramos, no podemos escapar al destino. Sale un humo de color. Miren, vamos a estudiar el día de hoy este artículo 22 constitucional para analizar qué repercusiones va a tener en el ámbito de lo fiscal. Para ello, vamos a leer los artículos, los párrafos primero y segundo, para encontrar cómo estos van a ser aplicables al ámbito de lo fiscal. Ayúdenme, por favor, dándole lectura al párrafo primero. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Muy bien. Bueno, de esto que acabamos de leer, ¿cuáles son los aspectos que nos interesan? Obviamente, este artículo 22, bueno, tiene diversas garantías que son aplicables a todas las materias, pero en específico lo que vamos a atender nosotros es el tema de la multa excesiva. En el campo de lo fiscal, ustedes saben que parte del crédito fiscal, bueno, mejor dicho, un accesorio del crédito fiscal lo constituye las multas. Entonces, lo primero que hay que analizar es ¿qué vamos a entender por una multa excesiva? Y otra vez, hagamos un análisis de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y su relación con la constitucionalidad. Muy bien. Recuerden que para eso es esta unidad. En nuestra teoría de las contribuciones, la idea es que ustedes analicen lo establecido tanto en el Código Fiscal de la Federación como en los códigos locales, los diversos aspectos que rigen a la constitucionalidad de las contribuciones para ver si están acordes a nuestra norma suprema. Por lo tanto, debemos de partir por ahí. ¿Cómo vamos a entender una multa excesiva? Bueno, lo primero que hay que decir es que se entiende como aquella que al ser impuesta producirá una finalidad diversa a la establecida en ley. Por lo tanto, excede los límites fijados en el origen de la sanción. Piensen ustedes lo siguiente. La multa, vamos a entenderla, que es una sanción, en este caso pecuniaria, que nos da el Estado por incumplir con la norma legal, ya sea en tiempos, ya sea en montos, ya sea en forma, al momento de cumplir con nuestra obligación contributiva. ¿Esto sí queda claro? ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Yo veo que se me pausa la pantalla. ¿Sí se oye y se ve bien? Sí. Okay. Se corta en algunas partes, maestro. Bueno, a mí me pasa, no sé si sea mi internet. Sí, a mí también se me corta un Es poco. que yo veo que se están pasmando
déjenme conecto vía cable, un segundo, por favor. Señalaba que la multa la vamos a entender como una sanción de carácter pecuniario, es decir, económico, que el ente recaudador impone al contribuyente por no cumplir con sus obligaciones contributivas en modo y tiempo, así como en la forma establecidos en ley. La finalidad de esta sanción es evitar futuras evasiones por parte del contribuyente. Es decir, si me vas a multar y voy a pagar más por no pagar el día 17 que tengo la obligación de pagar, pues seguramente el próximo mes, pues pagaré en tiempo y forma. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo vamos a entender una multa fiscal excesiva? Pues hay que partir de varios supuestos. Un segundito. La multa, para que sea constitucional, la autoridad tiene que partir de ciertos parámetros. Y de aquí ya habíamos platicado un poquito con relación al 16 constitucional, cuando hablamos de la garantía de certeza o de seguridad jurídica. ¿A qué voy yo? Piensen ustedes que la autoridad debe de tener cierto grado de discrecionalidad para fijar el monto de la multa. De tal modo que van a resultar excesivas o inconstitucionales aquellas multas fijadas en porcentajes donde no se establezca un mínimo y un máximo. Vamos a analizar el por qué. Piensen ustedes, y ya lo hemos visto. Denme un segundo, dejen abro mi Código Fiscal de la Federación. También ustedes, por favor, sitúense en el Código Fiscal de la Federación. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto que estoy comentando. Mire, vamos a decir que siempre se tiene que explicar o se tiene que establecer un monto entre un mínimo y un máximo de los porcentajes para que se pueda mover la autoridad, ya sea que se establezca en porcentajes o en cantidades. Nos tendrá que decir entre 2,000 y 25,000 pesos, entre el 10% y el 100%. ¿Por qué? Para que se cumpla con el mandato constitucional, estos montos, esta multa debe de permitir a la autoridad valorar ciertos aspectos. Veamos cuáles son. En primer lugar, se debe de permitir valorar la capacidad económica del infractor. Bueno, tomarla en cuenta al momento de establecer la multa. Porque piensen ustedes lo siguiente, ¿se volverá excesiva una multa que exceda mi capacidad económica? Me parece que sí, ¿no? Entonces, primero, recordemos, para fijar una multa, al ser parte la multa del jus puniendi, del derecho sancionador, en este caso en el ámbito fiscal, bueno, se deben de cumplir ciertos parámetros mínimos. Y el primero es permitir que la autoridad evalúe las condiciones individuales
del contribuyente sancionado. Una de ellas, su capacidad económica. Y así pensemos para la señorita Claudia Mous, a lo mejor una multa de 25,000 pesos no le representa mayor problema. Pero para mí, pues 25,000 pesos es más de lo que gano en todo un mes. Entonces, ¿están de acuerdo que lo primero que tendría que analizar la autoridad es esta circunstancia del infractor? Siguiente elemento. La gravedad o levedad de la infracción. Se tiene que hacer un juicio de reproche, sin lugar a dudas, pero se nos debe de permitir analizar qué tan grave fue el mismo. O por lo contrario, qué tan leve. ¿Para qué? Pues dependiendo de ello, aumentará la multa. Otra vez, si se fija una cantidad preestablecida donde no permita que la autoridad pondere, estaremos en presencia de multas excesivas. Siguiente elemento. Hay que analizar si existió, bueno, la forma de comisión de la infracción, es decir, si hubo dolo o hubo culpa. A veces podemos hacer las conductas contrarias a la ley de manera dolosa, sabiendo y queriendo el resultado. ¿Concuerdan conmigo? Y a veces se puede hacer de manera culposa. Esto debe de poderse estudiar por la autoridad. Siguiente elemento será la reincidencia del infractor. Bueno, si ya te sancioné una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y no entiendes, pues creo que deberá de ser mayor tu infracción, ¿no creen? Y quinto, los perjuicios ocasionados al fisco o a la colectividad. Y esto nos va a permitir analizar si existe o no elementos para ponderar la multa. ¿Qué conclusión nos da este primer párrafo del artículo del 20 constitucional, del 22 constitucional? Pues tenemos que partir de este aspecto que se debe de poder ponderar. Por lo tanto, las multas fijas van a ser contrarias a la Constitución y por lo tanto deben de ser excluidas del propio sistema. Y esto nos va a ir dando diversos factores. Primero veamos algunos ejemplos donde permiten una ponderación entre un mínimo y un máximo y permiten vamos a decir, que se fije una multa de manera adecuada. Por favor, ¿quién me ayuda a darle lectura al artículo 76 del Código Fiscal de la Federación? ¿Lo tienen a la mano? ¿Yo, maestro? Sí. Por favor, compañera. Sí, dice artículo 76, cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas.
Muy bien, ahí analicemos un segundo esto, ¿no? Aquí tenemos que permite un mínimo y un máximo. ¿Sí lo notan? De un 55 a un 75. ¿Sí estoy en lo correcto? Entonces, bueno, permite una ponderación. Ahora, la mínima, pues ya me parece un tanto, no tan mínimo, ¿no? Pues es más de la mitad de la contribución omitida, pero bueno, ya veremos más adelante hasta dónde nos lleva esta cuestión. Pero ahorita, este primer párrafo nos parece que es acorde a la Constitución. Por favor, señorita Amanda, ¿me auxilia siguiendo con la lectura? Sí, maestro. Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a que se refiere la fracción sexta del artículo 48 de este código, según sea el caso, se aplicará la multa establecida en el artículo 17, primer párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Ajá, pues continuamos. Ok. Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, pagará la multa establecida en el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Ok. Si las autoridades Sí, sí. Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las consideradas por el contribuyente, para calcular la multa en los términos del segundo y tercer párrafos de este artículo, aplicarán el porcentaje que corresponda en los términos del primer párrafo de este artículo sobre el remanente no pagado de las contribuciones. El pago de las multas en los términos del segundo y tercer párrafos de este artículo se podrá efectuar en forma total o parcial por el infractor, sin necesidad de que las autoridades dicten resolución al respecto, utilizando para ello las formas especiales que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto cuando las infracciones consistan en devoluciones, acreditamientos o compensaciones indebidos o en cantidad mayor de la que corresponda. En estos casos, las multas se calcularán sobre el monto del beneficio indebido. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 70 de este código. Si el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve el beneficio indebido con sus accesorios dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva, la multa se reducirá en un 20% del monto de las contribuciones omitidas. Para aplicar la reducción contenida en este párrafo, no se requerirá modificar la resolución que impuso la multa. Cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, la multa será del 30 al 40% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda, siempre que el contribuyente la hubiera disminuido total o parcialmente de su utilidad fiscal. En caso de que aún no se hubiera tenido oportunidad de disminuirla, no se impondrá multa alguna. En el supuesto de que la diferencia mencionada no se hubiere disminuido habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, no se impondrá la multa a que se refiere este párrafo, hasta por el monto de la diferencia que no se disminuyó. Lo dispuesto por los dos últimos supuestos se condicionará a la presentación de la declaración complementaria que corrija la pérdida declarada. Muy bien. Tratándose... Un segundito. Fíjense ustedes entonces, aquí estamos hablando, este artículo en particular establece el tema de las multas. Y si notan ustedes cómo se van señalando montos mínimos, máximos, condonaciones, etcétera. ¿Sí queda claro? Ahora, bueno, habrá que analizar si los montos son excesivos o no, etcétera, pero pareciese ser que estamos en un aspecto relativamente acorde a nuestra Constitución.
Pero si ustedes revisan posteriormente, a partir del artículo 81, Código Fiscal de la Federación, vamos a encontrar los apartados de las infracciones. Y en las infracciones vamos a tener ahí ya muy diversas hipótesis que van desde montos fijos hasta montos en los cuales se puede mover la autoridad. Bueno, no, perdón, desde el 80 empieza el capítulo de... Déjenme ver desde dónde empieza, un segundito. Aquí está. Del artículo 79, nos habla de las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Y aquí nos va a ir señalando varios aspectos. Bueno, aquí es todo un capítulo de infracciones que les voy a suplicar que ustedes analicen detalladamente ya en la comunidad del hogar para que pues, no nos dediquemos a leer puros artículos en esta clase, ¿no? Si no, no vamos a avanzar. Me permito sugerirles la lectura de una obra que si bien ya tiene algunos años, a mí me parece que todavía la parte dogmática es vigente. Es el libro de Teoría de la Infracción Fiscal del maestro Miguel Ángel García Domínguez. Ya es un libro, reitero, pues ya tiene algunos años, es de 1982, por lo menos la edición que yo tengo, que es la primera. Y en este librito se va haciendo un análisis muy puntual de todos los elementos de la infracción fiscal, la multa fiscal, la diferencia entre infracción y multa, la esencia y justificación de cada una de ellas, y si ustedes lo analizan, pues pareciese casi un libro de derecho penal, porque se van estableciendo los elementos de los sujetos, sujeto pasivo, sujeto activo, forma de comisión, conducta, tipicidad, antijurisdiccidad, causas de justificación, inimputabilidad, culpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro que a mí, en lo personal, me parece al día de hoy vigente. Incluso ya hasta un tanto que tendríamos que empezar a retomar. Ese se los recomiendo. Ahora, va a ser un poquito difícil que lo consigan porque es Editorial Cárdenas. Y bueno, ustedes saben que la Editorial Cárdenas ya desapareció. Uno más vigente, pero no es nacional. No obstante, se retoman muchos de los aspectos que ya les he comentado. Es este otro librito que les voy a recomendar. Es Derecho Administrativo Sancionador. Autores Manuel Gómez Tomillo. Editorial Thomson Reuters Aranzadi. Si quieren, les tomo una foto a ambas carátulas, las subo al chat para que ustedes los tengan. Este que les digo, son autores españoles. Suplico que lo lean con ese cuidado. No obstante, la parte dogmática pues es aplicable a nuestro país. Se consigue sin problema alguno en Amazon, en la casadelibro.com. Yo ahí compré esta obra hace algunos años, hoy en día está mucho más barata. Incluso ya pueden encontrar diversos nuevas ediciones y obras por el estilo. ¿Qué es lo que me interesa? Que piensen, vayan analizando ustedes
que es necesario establecer esta teoría del tipo de la infracción fiscal. Porque tal pareciese que estamos peleados los fiscalistas con los penalistas y que no es nuestro deseo entrar al estudio de estos aspectos. Pero desde el criterio de nuestra Constitución hay que ir entendiendo todas estas cuestiones. ¿Para qué? Pues para ver si se considera una multa excesiva o no. Ese es el primer supuesto de nuestro artículo 22 constitucional. Y a su vez, este primer párrafo del 22 constitucional también nos habla de la pena inusitada. ¿Sí lo ubican? Ahorita que lo leímos, quedan prohibidas estas penas inusitadas. Azotes, destierros, mutilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a entender como pena inusitada? Bueno, pues hay que decir que es aquella cuya imposición excede los límites permitidos en ley y se basa más en la voluntariedad del ente sancionador que en el marco normativo. Cabe aclarar que estas son contrarias a nuestra Constitución. Ya hablamos del principio de legalidad y también lo debemos de entender que en la sanción. No me puede establecer una sanción el ente contributivo del monto que él quiera, ¿o sí? Tampoco puede sancionarme si no tiene esta facultad expresa en ley o si la conducta no se encuentra expresamente señalada como motivo de infracción o multa. Eso sí queda claro. Y por último, este mismo 22 nos habla de las penas trascendentales. Y aquí se refiere a aquella pena que excede al ámbito personal del sujeto y puede incluso impactar a sus causavientes. Igual, esto lo prohíbe la Constitución. Por lo tanto, bueno, hay que entender estos aspectos. Nada más, no quiero terminar este aspecto sin que tomen ustedes o fijen su atención en pues, las reformas que tuvimos recién este año, 2022, en muchos aspectos de estas famosas medidas antielusivas establecidas propiamente aquí en nuestro código, donde ustedes van a encontrar pues que desde el artículo 79, pero propiamente estas a las que me refiero son el 80 y todo el catálogo o el parche que se le hizo al Código Fiscal de la Federación cuando empezamos a hablar de, bueno, fijen su atención en el artículo 82A y subsecuentes. Bueno, artículo 82-A, que esto fue parte de las reformas que se empezaron a hacer, pues, desde el 2021, 2022, y que han ido avanzando. El artículo 82B es parte de esta reforma, cuando se habla de los esquemas reprobables previstos en el propio 82A, y nos dice una serie de sanciones. Si ustedes ven estas sanciones, bueno, díganme si las podemos considerar penas excesivas o no. Tendremos que empezar a preguntarnos esto. ¿Cuál límite le tenemos que poner a este poder de infraccionar? Alguien ayúdeme, artículo 82B, fracción primera. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Yo, profesor. Por favor. Artículo 82B.
A quien cometa las infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables previstas en el artículo 82A, se impondrán las siguientes sanciones. Fracción primera, de 55,480 pesos a 22,190,000 pesos en el supuesto previsto en la fracción primera. Ok. A ver, de 55,000 a 22 millones. Pues el margen me parece muy amplio, ¿no lo ven ustedes así? Y si nos imponen 22 millones de pesos, ¿no les da a ustedes miedo esa cantidad? Yo nunca he visto esa cantidad en mi vida. Si 50,000 pesos juntos con trabajo los he visto, ¿no les pasa a ustedes así? Y bueno, y reitero, hay que analizar estas, porque si ustedes se dan cuenta, esto es, esta se actualizó, esta fracción se va actualizando año con año, propiamente en este caso, con la miscelánea fiscal del año en curso. Y así vamos a ir teniendo varios ejemplos, pero quiero que noten este otro que a mí me parece por lo menos interesante. Habría que analizar si esto puede considerarse multa excesiva o no. ¿Por qué lo digo así? Vean ustedes otro ejemplo. Y estoy en el mismo capítulo. El artículo es el 84 en su último párrafo. Leo. Cuando se trate de alguna de las infracciones señaladas en las fracciones 1, 2, 4, 18 y 19 del artículo 83 de este código, y la autoridad fiscal tenga conocimiento de que respecto de los mismos hechos el contribuyente ha sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos establecidos en los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal, la multa se aumentará en un monto del 100% al 150% de las cantidades o el valor de las dádivas ofrecidas con motivo del cohecho. Esta hipótesis normativa me parece a mí que pues ya tendríamos que empezar a hablar si es una pena excesiva o qué piensan ustedes. ¿Les parece que está bien? ¿Cómo la ven? Dime, Guillermo. Pues yo creo que para determinar si es excesiva tendríamos que irnos al momento ya en el que sea aplicada, ¿no? Al momento en el que la autoridad determine, haga el ejercicio argumentativo en el que justifique el por qué está imponiendo ese monto hacia la multa, haciendo, como ya lo mencionamos, el ejercicio de la capacidad económica, de que sea proporcional. Pero te pregunto, ¿cómo va a realizar esa ponderación si el legislador le establece que lo mínimo que va a ser la multa es del 100%? Pues tendría que argumentar por qué está tomando ese, o sea, digamos, si ese es el mínimo, tendría que decir por qué está tomando el 100% y por qué no otro monto distinto, o para empezar, ¿por qué te la está aplicando a ti? Porque o sea, si caes en el supuesto normativo, Porque establece el mismo párrafo que acabo de leer, porque fui condenado en un proceso penal. Pero tendría que ser el mismo ejercicio de la multa, o sea, así como entendimos el 22, tendría que ser el mismo ejercicio, no sería una multa excesiva. Por eso, pero a ver, ya vimos jurisprudencia que dice que cuando es el monto mínimo no hay que fundar ni motivar. ¿Están de acuerdo? Perdón, no hay que motivar, no fundar, no hay que motivar.
Entonces, si me ponen el 100%, ¿tiene que motivar y hacer ponderaciones, Guillermo? Yo creo que en todo caso tiene que fundar y motivar. Bueno, usted y yo leyendo la Constitución, pero acuérdese que la Corte lee una Constitución que nosotros no tenemos, no nos han pasado la versión de ellos. Pero ya, sí vino usted a esa clase, ¿no? Cuando vimos esos ejemplos, ¿o no? Sí. Y partiendo de ella, ¿qué piensa usted? Si agarra el ente recaudador, una multa del 100% y no motiva, usted va a hacer valer un concepto de violación o en su recurso de revocación, como guste. Pensemos en el juicio de nulidad. Si el juicio de nulidad le digo, pues no voy a atender sus argumentos en el sentido de que tienen que tomar en cuenta todos los elementos que usted acertadamente ha señalado. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia dice que eso no es necesario. Porque al ser la un mínimo, pues no hay necesidad de motivar el por qué. Pero también hay jurisprudencia que dice que la multa, independientemente, o sea, está impuesta por una autoridad, debe de cumplir con esos elementos, debe de ser proporcional, debe de cumplir con la capacidad económica, aparte debe de estar bien establecida la capacidad económica, es decir, la mayoría de las autoridades se basan para establecer la capacidad económica de una empresa, el acta constitutiva, la última acta constitutiva y dicen, pues tu capital social es de esto, pero el capital social no es la capacidad económica. La capacidad económica está en los estados financieros. Entonces, también que esté debidamente fundada y motivada esa parte, por ahí yo me iría en la nulidad. Pero esa jurisprudencia que dices es para multas siempre y cuando no sea la mínima. Aquí lo que yo quiero que ustedes analicen es que ya nos está hablando de multas del 100%, del 100 al 150%. Ya me parece a mí que estamos llegando a unos extremos muy alarmantes, ¿no creen? Aldair, dime. Pues Perdóneme, discúlpeme, Guillermo, lo escucho, perdón. Adelante, compañero. Aldair, perdóname. Sí, yo iba a comentar que aparte, no sé si lo entendí bien, pero o sea, me parece muy excesivo este párrafo, porque lo que dice es que aumentará en 100% la multa que además se establezca en cualquiera de las demás fracciones, porque esas fracciones que menciona ya establecen una multa y aparte de esa multa que se va a imponer, se va a aumentar en 100% o en entre el 100 y 150% del valor de lo que se haya ofrecido. Entonces es sumamente excesivo. No, y aparte, No sé. se me está imponiendo el 100% mínimo como aumento de esa infracción por una cuestión de naturaleza penal, en la que ya fui juzgado con sentencia firme, porque así lo establece, ¿no? Entonces, si ya fui juzgado en un procedimiento penal y lo dice la propia fracción, por los mismos hechos, entonces no estamos violando aquí, aparte del artículo 22, el artículo 23 constitucional. La prohibición del no ne bis in idem, no dos veces por lo mismo. ¿Verdad? Yo lo pongo en la mesa para que ustedes vayan analizando, pero bueno, hay que ver qué límites puede tener el poder contributivo. Y este es ejemplo, es muestra de un botón. De ahí nos podemos ir a varios supuestos más. ¿Queda claro? Reitero, nada más es para que ustedes lo analicen y vayan encontrando ejemplos como estos en estas fracciones, resoluciones, bueno, formas de antielusión modernas, no modernas, de reciente implementación en nuestro país. Entonces hay que ir analizando si están en el marco constitucional y ver si ello nos permite, pues, el respeto del Estado democrático constitucional. ¿Queda claro? Ahora,
Leamos el segundo párrafo del 22 constitucional. Este es muy interesante. ¿Quién me auxilia? ¿Quién me estaba ayudando? ¿O quién me ayuda ahora? ¿Quiere yo lo leo? Por favor. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. Muy bien, aquí tenemos entonces algo muy interesante. Aquí nos hablan, bueno, en primer lugar está prohibida la confiscación. ¿Cómo vamos a entender? ¿O qué se entiende por la figura de la confiscación? Tiene una razón de ser. Confiscación es que el Estado te quite tus bienes sin contraprestación monetaria alguna. Es un acto arbitrario y que data, pues, propiamente de la Edad Media, del Estado monárquico autoritario. Y así se establecía, se le condena la pena de confiscación de bienes y se te quitaba todo. Nuestra Constitución, desde el 17, bueno, por lo menos la vigente, lo prohíbe expresamente. Pero entonces, aquí me surge algunas interrogantes. Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre confiscación y decomiso? Porque existe el decomiso, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿No se acuerdan? Pues que uno viene de un delito, ¿no? O sea, de la materia penal, y la confiscación viene del sentido administrativo, o sea, de la restricción de bienes, ¿no? Exactamente. El decomiso es parte de la pena en un procedimiento penal. Está establecido en ley y se realiza respecto de objetos producto del delito. Y así nosotros escuchamos, decomisaron, no sé, 1 tonelada de cocaína. ¿Sí queda claro? ¿Qué está haciendo el Estado? Pues retira ese objeto sin contraprestación monetaria alguna, pero no lo vamos a entender una confiscación. ¿Por qué? Pues porque son bienes productos del delito. Se confiscan armas, se confiscan vehículos. ¿Sí queda claro? Entonces, esta figura debe de establecerse en una sentencia mediante un procedimiento legal, deberá de estar fundada y motivada y puede ser impugnada. ¿Queda claro? No se considerará jamás confiscación. Recuerden, confiscación es sin juicio alguno y sin pago de contraprestación. Eso está prohibido. Y hay algunos ejemplos de confiscaciones, vamos a llamarlos modernos, donde se hacía una especie de juicio, un juicio de naturaleza inquisitiva, inquisidora, donde también se te confiscaban bienes. Pero la idea es que se te quiten esos bienes y no tengas contraprestación alguna. ¿Queda claro? Y siguiendo con esto, Alexis, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una confiscación y una expropiación? Dense cuenta que todas estas son figuras que extinguen la propiedad del particular a favor del Estado. ¿Sí lo notan? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, Guillermo, veo que quieres hablar, dime. Sí, bueno, hablaba de la utilidad pública en el caso de la expropiación. Ahora sí ya tienes. A ver, otra vez, por favor, me dijiste la utilidad pública, ¿esa es la diferencia?
O sea, en la expropiación hay una utilidad pública, a diferencia de ya se me olvidó el nombre, de la Confiscación. fiscal, de la confiscación. Ajá, bien, no deriva de un acto ilícito, sino que el Estado lo puede hacer simplemente porque hay una necesidad y va a haber una utilidad pública. Ok, bueno, es un criterio, Guillermo. Amanda, dígame. Sí, solo agregar que igual es mediante el pago de una indemnización. Esto también es como una característica de la expropiación. Claro, hay que entender. En primer lugar, deriva de un procedimiento administrativo. En segundo, me parece acertado lo que dice Guillermo. Debe de sustentarse en la utilidad pública. Esto que voy a expropiar, pues debe de servir al resto de la colectividad. ¿Concuerdan? Voy a perjudicar a alguien, pero voy a beneficiar a muchos. Y va a existir el pago de una contraprestación. Y esto es completamente distinto a una confiscación. ¿Queda claro? Además, recuerden, la confiscación está prohibida. No hay, en ninguna materia va a haber confiscación. Solo estamos viendo diferencias en esta figura con las que sí son legales. ¿Queda claro? Y siguiendo con esto, ahora sí, un aplicable en materia fiscal. ¿Qué se entiende por abandono a favor del Estado? ¿Se acuerdan? ¿O no han escuchado de ello? ¿No? ¿Nadie ha escuchado del abandono a favor del Estado? Se va a entender por esta figura. Cuando el Estado asegure bienes, normalmente muebles o semomuebles, mercancías, y le otorgue todo esto dentro de un procedimiento administrativo. ¿Queda claro? Incluso hay algunos casos de naturaleza penal donde también se da. Una vez que asegure estos bienes, los resguarde, ya sea para garantizar el pago de un crédito fiscal o por considerar que son mercancías de naturaleza dudosa, como ocurre muchas veces en el derecho aduanero, le va a otorgar un plazo al particular, bueno, al sujeto, para que reclame y justifique la legal propiedad de dichos bienes. En el entendido que si no lo hace en el plazo legal concedido, estos pasarán a ser propiedad del Estado sin el pago de contraprestación alguna por considerarlos abandonados. Es decir, pues no te interesa, ya veo yo qué hago con ellos. En algunas ocasiones se destruyen, algunas veces se utilizan para algo a favor de la comunidad. ¿Estamos? ¿Quedó clara la figura? Piensen ustedes, voy a inventar. Piensen que en materia aduanera llega un tráiler con, no sé, 1000 playeras. Y estas playeras pues parecen ser de procedencia, bueno, que hacen alguna práctica desleal de comercio exterior. Pueden estar sujetas de dumping o de alguna de estas figuras. Y por lo tanto, las retengo para que me acrediten su legal estancia en el país. Y notifico al poseedor para que me acredite la propiedad del mismo y la legalidad desde el punto de vista del comercio exterior.
Y en esa misma notificación le voy a señalar, si no lo haces en un plazo establecido en ley, esto pasará a ser propiedad del Estado. ¿Quedó claro? Muy bien. Y por último, la diferencia entre confiscación y extinción de dominio. Aquí habrá que analizar bien esta figura. A mí me parece que la extinción de dominio es una figura que no debe de estar inmersa en nuestra Constitución. Y creo que sí es una figura que violenta derechos humanos. Habría que analizarlo con mucha calma. No es el momento porque nuestra clase es de fiscal, pero creo que sí hay que darle una muy buena revisada a esta figura. Me parece a mí que la misma es pues a mí me parece que es una confiscación disfrazada. Pero bueno, pues habrá que analizar. Explico el por qué. A mí me parece que sí es la pérdida de un bien sin contraprestación alguna, establecida en un procedimiento de naturaleza inquisitiva. Si bien esto es de naturaleza tengo que comprar civil, hay que entender que hay varios tratados que establecen que no puede existir esta forma de acabar con la propiedad de un bien nada más de ese modo. Déjenme les comparto un artículo que hice al respecto para que ustedes puedan leer lo que pienso de la figura. Nada más déjenme encontrar la última versión. Para que, bueno, se hagan ustedes, obviamente, su propia su propia conclusión. Déjenme nada más encuentro este documento. Me parece que en este momento, bueno, la única que tengo aquí a la mano es aquí está, Ley Nacional de Extinción de Dominio. Déjense, los comparto por este medio para que ustedes puedan revisarlo. Nada más déjenme. Aquí está. Lo comparto por el chat y ustedes ayúdenme subiéndolo a nuestro grupo de WhatsApp si son tan amables. Díganme por favor si les llegó el documento. Suplico lo lean y si gustan platicamos de él la próxima sesión. Ahora, esto es en el entendido que me estoy apartando un poco de la rama fiscal, porque si bien extinción de dominio en nuestro país pues es de naturaleza civil, bueno,
creo que debiesen de conocer un poquito al respecto de la figura. ¿Por qué? Pues porque es una figura que va en contra, bueno, no sé, es la opinión de uno. Ustedes me dirán lo que opinan. Parece ir en contra de derechos fundamentales y de derechos patrimoniales. Entonces, analícenlo por favor y lo platicamos nuestra siguiente jornada. ¿Ha quedado claro entonces estas figuras? Ah, me falta una. ¿Cuál es la diferencia entre una confiscación y un embargo administrativo? Propiamente acompañado del secuestro. ¿Qué diferencia encontrarán ahí? Porque en materia fiscal sí tenemos embargos, ¿no? Y hay ocasiones que el embargo es con extracción de bienes, que se conoce como secuestro. ¿Esto se considerará confiscación? Bote pronto, hay que establecer que no. Pero ¿cuál será el motivo? ¿Qué piensan ustedes? En ese tema, maestro, los embargos que se hacen y no son propiedad del acreedor, ahí se puede considerar que es una pena trascendental. No, porque el embargo no es una pena. Hay que ver la naturaleza de la figura. El embargo hay que entenderlo como, en primer lugar, una medida cautelar. ¿Qué son las medidas cautelares? Proteger el objeto del procedimiento. Fijémonos en dos aspectos. Existen embargos precautorios y embargos definitivos. ¿Están de acuerdo? Un embargo precautorio es: quiero asegurar bienes para el día de mañana poder cobrar. Esta figura no la podemos considerar una pena ni una confiscación. ¿Por qué? Pues porque nada más aseguro el bien, y si el día de mañana resulta que el crédito fiscal es nulificado o lo que sea, no, el bien ahí sigue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los embargos precautorios no podrán ser considerados confiscaciones. Y el embargo definitivo tampoco es una confiscación. ¿Por qué? Porque nace de un procedimiento y es la consecuencia del cobro del crédito fiscal. Ahora, el caso que Israel platica es un caso muy interesante, cuando existen las tercerías excluyentes. Si el bien que está afectado de embargo no es propiedad del titular del crédito fiscal, válidamente se puede hacer una tercería excluyente. Pero nuevamente, no es una confiscación. El embargo tiene esta naturaleza. Uno, asegurar el bien, o dos, tener bienes para poder adjudicármelos y cobrar el crédito fiscal. ¿Qué ocurre? Que si estos bienes son de un tercero, pues no puedo molestar a ese tercero si no fue el acreedor del crédito fiscal. ¿Sí quedó claro, Israel? ¿Qué, maestro? Gracias. Para servirte. Alexis, dime por favor. Maestro, una pregunta. Entonces, el embargo ya sería como la acción final de hacer efectiva una garantía por parte de la autoridad. El embargo definitivo. Recuerden que hay dos tipos de embargo: el provisional y después el definitivo. Ok, pero entonces esa sería una medida unilateral. Es decir, por ejemplo, en el tema de la garantía, cuando tienes que garantizar no sé, el crédito fiscal, lo haces a través de estas garantías que establece el mismo código, ¿no? Pero eso ya es, o sea, tú solo vas y lo entregas o firmas un cheque o etcétera, ¿no? Lo que establece.
Pero aquí en el embargo llega la autoridad, te lo quita y hasta que no resolvamos ya bueno, ya se tomará en cuenta. Pero a lo que voy, bueno, mi pregunta iba en el sentido de, ¿una deriva de la otra? ¿No, verdad? No, no, no. Son cuestiones distintas. Ejemplo, cuando tú garantizas el crédito fiscal es precisamente para que no te embarguen. Ok. Incluso recuerda que existe el embargo administrativo, que es cuando el propio contribuyente señala bienes para garantizar el crédito fiscal, pero sin secuestro de los mismos, es decir, sin extracción. Pero eso es precisamente para que el fisco en su momento tenga dónde, o mejor dicho, con qué cobrar bueno, el crédito en su momento. Pero eso es hasta que quede firme. Si no ha quedado firme, ya si tú garantizaste, no te pueden ir a hacer embargos, salvo que haya una ampliación del crédito, una ampliación de embargo, o que tu garantía resulte ser no idónea o insuficiente. De ahí en fuera, ya no podrían molestarte. ¿Sí quedó claro, Alexis? Sí, sí, muchas gracias. Perfectísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro este artículo 22? Por favor, denle lectura al documento que les compartí. Vi que ya lo subieron al chat. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si no habiendo ninguna otra duda, pues vamos a dar por terminada nuestra clase de hoy. Les deseo un excelente fin de semana largo, que sea venturoso para ustedes, que descansen, que lo disfruten y nos vemos por acá el día lunes. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Gracias, profesor. igualmente. Gracias. Gracias, maestro. Nos vemos. Hasta luego.